Ella me convenció de que un matrimonio abierto se trataba de confianza. Seguí su juego durante 4 meses. Luego, tomé su teléfono y descubrí que la idea completa había sido suya. Fue entonces cuando dejé de jugar y comencé a construir un caso que ella nunca vio venir. Mi nombre es Liam Baxter. Tengo 42 años. Superviso una cuadrilla de carreteras del condado en Clarksburg, Virginia Occidental. 12 muchachos, equipo pesado, mañanas temprano y trabajo honesto. Lo he estado haciendo durante 14 años. No soy un hombre complicado. Me levanto antes del sol. Hago mi trabajo. Vuelvo a casa. Amber y yo construimos algo juntos durante 9 años. Una casa en Rie Line Drive. Un hijo de 4 años llamado Mason que piensa que los camiones de volteo son el mayor invento de la historia de la humanidad y lo que yo creía que era un matrimonio sólido. Amber tiene 37 años. Ella administra el departamento de facturación de una empresa de suministros médicos de tamaño mediano en el centro. Inteligente, organizada, impulsada, todas las cosas que admiraba de ella cuando nos conocimos. Pero en algún lugar entre el segundo cumpleaños de Mason y la primavera pasada, algo cambió en ella. Ella empezó a hablar de crecimiento personal, luego de sentirse confinada. Luego, un sábado por la mañana de abril, tomando café en la mesa de nuestra cocina, sugirió un matrimonio abierto. No dije que sí inmediatamente. Quiero dejar eso claro. Hablamos de ello durante 3 semanas. Ella lo hizo sonar razonable, casi clínico. Nos amamos. Esto no cambia eso. Solo necesitamos reglas. Y las reglas, dijo, lo eran todo. Total honestidad, sin secretos, sin apegos emocionales. Me miró a los ojos y juró que aún no había hecho nada, que esto era solo sobre lo que ella necesitaba de ahora en adelante. Debí haberme ido por la puerta en ese momento. En cambio, acepté. Me dije a mí mismo que estaba siendo maduro, de mente abierta, el tipo de hombre que no dejaba que la inseguridad impulsara las decisiones. La verdad era más simple y más fea que eso. Estaba aterrorizado de perderla. Así que, seguí su juego. Seguí jugando durante 4 meses mientras algo se pudría debajo de nosotros. Y me dije a mí mismo todos los días que lo estaba manejando bien. No lo estaba. La noche en que todo cambió fue un martes de agosto. Mason se había agotado en la piscina infantil esa tarde y se había acostado temprano. Amber dijo que ella también estaba en la cama. Dijo que estaba cansada. Dijo que tenía una llamada temprano. Me quedé despierto viendo un partido. Alrededor de las 11, fui a cerrar la puerta principal y noté su teléfono en el mostrador de la cocina. La pantalla se iluminó con una notificación. No tengo la costumbre de leer los mensajes de mi esposa. Nunca lo había hecho antes, pero la vista previa estaba allí. Y el nombre en la parte superior me detuvo en seco. Rick. Tomé el teléfono. No me avergüenzo de ello. Lo que encontré no fue solo un intercambio coqueto. Era un hilo que se remontaba a 11 meses, 4 meses antes de que ella siquiera mencionara la idea del matrimonio abierto. Había planes hechos y mantenidos. Había chistes internos sobre lugares donde ella me había dicho que había estado sola. Y luego había un mensaje de Rick fechado 3 semanas antes de nuestra conversación sobre matrimonio abierto y decía, solo dile que quieres un arreglo abierto. Así estás cubierto y nada tiene que cambiar entre nosotros. Mi visión se volvió nítida y estrecha como lo hace antes de que algo malo suceda en un lugar de trabajo. Ella no había venido a mí con una necesidad. No había tenido algún despertar sobre el crecimiento personal. Rick Slade le había entregado un guión y ella me lo había entregado en la mesa de nuestra cocina con una cara seria y una voz firme mientras nuestro hijo dormía en el pasillo. Seguí desplazándome. Lo que encontré a continuación lo hizo peor. En el mismo hilo durante varias semanas, Amber había compartido detalles sobre nuestras finanzas, saldos de cuentas, lo que yo ganaba, cuánto teníamos en ahorros. Lo había escrito casualmente como si leyera una lista de compras. Liam tiene unos 42.000 en su cuenta personal. La conjunta tiene alrededor de 18. Él no la revisa a menudo. Ella le había estado alimentando nuestra vida poco a poco.
Dejé el teléfono en el mostrador exactamente donde lo había encontrado. Boca abajo. Me quedé en mi propia cocina en la oscuridad y respiré lentamente hasta que el ruido en mi cabeza se calmó lo suficiente como para pensar. Mason estaba dormido en el pasillo. Esa fue la única razón por la que no la desperté en ese momento. En cambio, fui a la sala de estar, me senté en la silla junto a la ventana y comencé a hacer una lista. No de quejas. No soy ese tipo de hombre. Una lista de cada paso que necesitaba tomar y en qué orden y qué tan rápido. Para cuando salió el sol, tenía un plan y no iba a desperdiciar un solo día de él. No dormí, ni una sola hora. Me senté en esa silla de la sala de estar hasta que el cielo fuera de la ventana pasó de negro a gris a naranja pálido. Y solo pensé metódicamente como pienso en un problema en el lugar de trabajo cuando algo ha salido mal y necesito descubrir la forma más segura de arreglarlo sin empeorarlo. A las 6 de la mañana, tenía 3 cosas decididas. No iba a explotar delante de Mason. No iba a delatarme con Amber antes de tener todas las piezas en su lugar. Y iba a llamar a Joel Carpenter en cuanto pudiera salir solo. Joel ha sido mi amigo más cercano desde que teníamos 19 años. Crecimos a 3 calles de distancia, jugamos a la pelota juntos en la escuela secundaria, nos separamos por unos años y de alguna manera terminamos viviendo en el mismo condado nuevamente. Es un tipo directo. El tipo de persona que te dirá cuando estás equivocado y lo dirá en serio porque te respeta, no porque quiera tener la razón. Cuando me casé con Amber, Joel fue mi padrino. Se levantó allí conmigo y me dio la mano y sonrió. Pero también recordé algo más. 2 semanas antes de la boda, me había apartado y me había dicho en voz baja que había oído algo sobre Amber y un tipo con el que solía salir. No estaba seguro de lo que significaba. Le dije que lo dejara ir. Le dije que confiaba en ella. Pensé en eso a las 5:45 de la mañana, sentado en la oscuridad. A las 7, Amber bajó las escaleras con su ropa de trabajo, moviéndose por la cocina como si fuera un martes cualquiera. Se sirvió café, me besó la parte superior de la cabeza al pasar y me preguntó si había dormido bien. Le dije que me había quedado despierto demasiado tarde viendo el partido. Ella asintió y fue a levantar a Mason. La vi irse y sentí algo frío asentarse en mi pecho. Esa era la mujer que le había entregado a Rick Slade nuestros saldos de cuenta. Esa era la mujer que le había permitido escribir un discurso para mí y ella me besó la parte superior de la cabeza como si fuera un martes cualquiera. Le di de comer a Mason y le puse los zapatos. Cuando Amber salió de la entrada para llevarlo a la guardería, yo ya estaba al teléfono. Joel contestó al segundo timbrazo. Le conté todo. El teléfono, los mensajes, las fechas, las instrucciones de Rick a ella, la información financiera que había pasado. Hablé durante casi 20 minutos seguidos, apoyado en mi camioneta en la entrada. Joel no interrumpió. Cuando terminé, hubo una pausa. Debí haber presionado más antes de la boda, dijo finalmente, con la voz tensa. No podrías haber sabido que llegaría tan lejos, respondí. ¿Qué vas a hacer? Voy a ser inteligente al respecto, le dije. Pero primero necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincero conmigo. Hice una pausa. Tú y Amber, antes de que yo la conociera, ¿hubo algo ahí? Otra pausa, esta vez más larga. Fueron 3 semanas, admitió Joel. Nada serio. Tuvimos algunas citas. No llegó a nada. Ella siguió adelante. Debí habértelo dicho en ese entonces. No lo hice porque no fue nada y no quería que fuera incómodo. Luego, cuando escuché ese rumor antes de la boda. No sabía cómo sacar a relucir ambas cosas a la vez sin sonar como si tuviera un motivo. Exhaló. Lo siento, Liam. Realmente lo siento. Le di vueltas a eso en mi mente. 9 años había conocido a este hombre como mi mejor amigo. Se guardó algo pequeño y lo dejó pasar. No me gustó, pero lo entendí y le creí. Estamos a mano, dije. Pero te necesito ahora. Dime lo que necesitas, respondió Joel sin dudarlo. Necesitaba un lugar donde aterrizar si tenía que moverme rápido. Y necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a pensar con claridad cuando mi propia cabeza se volviera demasiado ruidosa.
Joel ofreció ambas cosas antes de que yo terminara de preguntar. Esa tarde, mientras mi equipo terminaba un tramo de repavimentación en la carretera del Condado 9, hice 2 llamadas más. La primera fue a un abogado de derecho de familia llamado Douglas Hall. Había obtenido su nombre de un tipo de mi equipo cuyo hermano lo había utilizado en una disputa de custodia. La asistente de Hall me programó una consulta para el jueves por la mañana. La segunda llamada fue a mi banco. Todavía no moví dinero. Hall le había dicho a la asistente que me dijera que no tocara nada antes de hablar, pero pregunté específicamente sobre la separación del acceso a la cuenta conjunta y cómo era ese proceso. Para cuando llegué a mi casa esa tarde, Amber estaba adentro preparando la cena. Mason estaba corriendo camiones por el piso de la cocina y nada parecía diferente desde afuera. Pero yo era diferente. El hombre que se había sentado frente a ella en abril y había accedido a su matrimonio abierto porque tenía miedo. Ese hombre se había ido. Lo que quedaba era alguien que había pasado una noche entera con la verdad y había salido al otro lado despejado y frío. Ella me puso un plato delante y me preguntó cómo había sido mi día. Le dije que había estado bien. La vi sonreír y se volvió hacia la estufa. No tenía idea de que el suelo ya se había movido bajo sus pies. El jueves por la mañana, me senté frente a Douglas Hall en una pequeña oficina en el segundo piso de un edificio en Pike Street. Tenía unos 50 y tantos años, canoso en las sienes, con una especie de calma medida que me decía que había escuchado toda variedad de malas noticias que un matrimonio podía producir. Le conté todo, los mensajes, la línea de tiempo, las instrucciones de Rick, los datos financieros que Amber había pasado. Hablé durante casi 30 minutos seguidos. Hall tomó notas y no interrumpió. Cuando terminé, se recostó y cruzó las manos. La divulgación financiera a un tercero es significativa, dijo. Dependiendo de lo que compartió y cómo se usó, eso podría influir en la división de activos. Quiero que hagas capturas de pantalla y preserves cada mensaje que viste antes de que ella tenga alguna indicación de que has estado en ese teléfono. Le dije que ya lo había hecho la mañana después. Envié copias a una cuenta de correo electrónico privada que Amber no sabía que existía. Hall asintió como si esa fuera exactamente la respuesta correcta. Me explicó la situación de la custodia con claridad y sin endulzar nada. Los tribunales de Virginia Occidental parten de la presunción de una crianza compartida. Pero dijo que si Amber intentaba restringir mi tiempo con Mason antes de que presentáramos la demanda, yo necesitaba responder por escrito cada vez. Documentar cada visita denegada, registrar cada fecha y hora. También me dijo que abriera una nueva cuenta corriente individual ese mismo día y que mi próximo cheque de pago se depositara en ella. No para ocultar activos, sino para establecer una separación antes de que ella tuviera la oportunidad de drenar lo que habíamos construido juntos. Hice ambas cosas antes del mediodía. La nueva cuenta tomó 11 minutos en la sucursal de Jefferson Avenue. Me senté en el estacionamiento después y sentí la primera cosa sólida que había sentido en días. Una base bajo mis pies nuevamente, incluso si era solo una cuenta bancaria. Esa noche, Joel vino. Amber estaba en una cena de trabajo, o dijo que lo estaba, y Mason estaba acostado. Joel se sentó en la mesa de mi cocina con una cerveza que apenas tocó y le expliqué cómo estaban las cosas legalmente. Escuchó atentamente, pero a mitad de camino, dejó la botella y me miró directamente. He estado guardando algo desde que hablamos el otro día, dijo. Y no voy a guardármelo más. Esperé. Cuando Amber y yo dejamos de vernos, antes de que tú la conocieras, no fue mutuo. Yo terminé con ella. Ella no se lo tomó como esperaba. Se quedó callada. No dramática, pero pude notar que algo andaba mal. Hizo una pausa, girando la botella lentamente entre sus manos. Luego, unos 3 años después de su matrimonio, me llamó de la nada, tarde una noche entre semana, dijo que extrañaba hablar conmigo. Que sentía que ya no podía ser ella misma. Lo detuve de inmediato. No le di espacio para nada. Y nunca te lo dije porque no quería arruinar tu matrimonio por lo que pareció una llamada telefónica extraña. Me miró a los ojos. Te lo digo ahora porque mereces saber el panorama completo, no solo las partes que me resultan fáciles de admitir. Me quedé con eso por un largo momento. La cocina estaba en silencio,
excepto por el zumbido del refrigerador. 3 años después de nuestro matrimonio, Mason ni siquiera había nacido todavía. Ella había vuelto a Joel cuando algo en nuestra vida le parecía insuficiente. No con Rick Slade, no con un extraño, sino con el único hombre en el que sabía que más confiaba en el mundo. Eso me dijo algo sobre cómo operaba. No era impulsivo. Era calculado. Aprecio que me lo digas, dije. Finalmente, lo digo en serio. Joel exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 días. Ella no era la adecuada para ti, Liam. Creo que en algún lugar lo supe incluso en la boda, y no lo dije lo suficientemente alto, y también lo siento. Negué con la cabeza. No podrías haber sabido que terminaría aquí. Quizás no. Pero debí haber sido más directo contigo hace mucho tiempo. No hablamos mucho después de eso. Nos sentamos en el silencio de la cocina. 2 hombres de 40 años al otro lado de algo que no podía deshacerse. Y sentí que algo se aclaraba dentro de mí. Como una carretera se nivela después de un tramo largo y áspero. No ira, no pena, solo una certeza fría y limpia sobre lo que vendría después. Antes de que Joel se fuera, me agarró del hombro en la puerta. Necesitas un lugar para ti, Mason. Cualquier noche, cualquier razón, mi puerta está abierta. ¿Lo sabes? No lo sabía. Y saberlo hizo que los siguientes pasos se sintieran menos como una caída y más como un caminar hacia adelante sobre terreno sólido. Fue la asistente legal de Hal quien lo detectó por primera vez. Una mujer llamada Carol Pitts que manejaba el descubrimiento financiero para la firma y tenía el enfoque agudo y poco sentimental de alguien que había pasado años siguiendo rastros de papel a través de las peores decisiones de otras personas. Le había entregado 3 meses de extractos bancarios a pedido de Hal y Carol me llamó un miércoles por la tarde con una pregunta que me enderezó la columna antes de que terminara la frase. Señor Baster, ¿sabe de una cuenta de ahorros en Tri-County Federal Credit Union a nombre de Mason? Yo no. Ella lo explicó pacientemente. La cuenta se había abierto 14 meses antes. El mismo mes, comenzaron los mensajes de Rick y Amber. Los depósitos habían estado llegando a intervalos regulares, oscilando entre $300 y $500 a la vez. El saldo actual en la cuenta era de poco más de $7,000. La cuenta estaba catalogada como una cuenta de ahorros de custodia a nombre de Mason, pero Amber era la única administradora autorizada, el nombre de mi hijo de 4 años, en una cuenta secreta, financiada con dinero. Tranquilamente retirado de la vida que supuestamente estábamos construyendo juntos. Conduje a la oficina de Hal esa misma tarde. Él ya estaba al tanto. Me dijo que el ocultamiento intencional de bienes antes del divorcio, particularmente usando el nombre de un niño como tapadera, era exactamente el tipo de cosa que influía en los jueces durante los procedimientos de división de bienes. Sugería una preparación deliberada, un plan hecho mucho antes de cualquier conversación sobre la separación. Iba a citar el historial completo de la cuenta y presentarlo como parte del panorama financiero. En el camino a casa, me detuve en el supermercado y le compré a Mason una caja de galletas de animales que había estado pidiendo toda la semana. De pie en el pasillo de cereales, sosteniendo esa caja amarilla, sentí que algo se movía en mi pecho que no era ira ni dolor. Era más cercano al primo más silencioso del dolor, el tipo que no hace ruido, solo se asienta y se queda. Esa noche, Amber mencionó que tenía planes para el viernes por la noche, un evento de trabajo, dijo, ya mirando su teléfono mientras revolvía su café. Asentí y le dije que estaba bien, que llevaría a Mason a casa de Joel. Ella sonrió y dijo, genial. Y luego siguió adelante, preguntando si necesitábamos más detergente para la ropa. La observé moverse el resto de la noche, cargando el lavavajillas, doblando una canasta de ropa, leyéndole a Mason su cuento antes de dormir con esa voz cálida y paciente que usaba con él. Ella era buena en las cosas normales. Siempre lo había sido. Eran las partes de abajo donde se había estado desmoronando silenciosamente durante más de un año. El viernes por la mañana, mientras Amber estaba en la ducha, pasé 3 minutos en la cocina revisando su bolso de trabajo, agenda, 2 bolígrafos, un recibo doblado. Fotografié el recibo sin tocarlo más allá de la esquina. Era de un restaurante llamado Harjan's Grill al otro lado de la ciudad, cena para 2, fechado 6 días antes en una noche.
Ella me dijo que había tenido una reunión de equipo que terminó tarde. Volví a colocar el recibo exactamente como lo encontré y fui a preparar el desayuno de Mason. Para cuando me senté frente a mi hijo con su tazón de cereal y sus galletas de animales y su certeza absoluta de que el mundo era un lugar bueno y manejable, tenía un pensamiento claro corriendo debajo de todo lo demás. Cada pieza que reunía era otra pieza que ella misma me había entregado. Ella había construido este caso con sus propias decisiones día a día, y ni siquiera se había dado cuenta de que lo estaba haciendo. Yo solo era el que llevaba los registros. Jill Wolf me contactó un jueves por la noche, 10 días después de que encontrara los mensajes de Amber. No la conocía bien. Ella y Amber habían trabajado juntas 2 años atrás y se habían mantenido amigas después de que Jill se mudara a una empresa diferente. Habíamos compartido quizás una docena de conversaciones en barbacoas y fiestas de cumpleaños a lo largo de los años. Me envió un mensaje de texto directamente, lo que me sorprendió. Liam, me enteré por los rumores de que las cosas no van bien entre tú y Amber. No quiero entrometerme, pero creo que deberías escuchar algunas cosas de mí antes de escucharlas de otra persona. ¿Podemos hablar? La llamé en menos de 1 hora. Jill fue cuidadosa al principio, eligiendo sus palabras como alguien que está a punto de decir algo que ha ensayado, pero que todavía está nerviosa. Me dijo que sabía desde hacía tiempo que Amber estaba saliendo con alguien. Al principio no sabía su nombre, solo que había un hombre del que Amber hablaba con un tipo particular de energía, el tipo que es difícil de disimular cuando estás realmente emocionado por alguien. Dijo que se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Que las parejas a veces tenían arreglos que tal vez yo ya conocía. Pero luego, hace unos 2 meses, dijo Jill, su voz se tensó ligeramente. Amber me dijo algo que no he podido quitarme de la cabeza. Dijo que había estado pensando en cómo sería su vida si simplificaba las cosas. Su palabra, simplificaba, una pausa. Dijo que Mason era lo suficientemente joven como para que las transiciones fueran más fáciles a esta edad. Estaba hablando de dejarte, Liam. Ya lo estaba planeando. Solo que aún no había decidido el momento. Me quedé con eso. Mason era lo suficientemente joven como para que las transiciones fueran más fáciles. Mi hijo, de 4 años, reducido a una consideración logística en el cronograma de salida de su madre. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, sin acusar, queriendo entender genuinamente. Jill se quedó en silencio por un momento. Luego dijo simplemente, porque ella no es la persona que creía que era, y tú eres un buen padre. Mason merece que luches por él con todas tus fuerzas. Y no puedes hacer eso si no sabes a qué te enfrentas. Le di las gracias y hablamos durante otros 20 minutos. Ella confirmó el apellido de Rick Slade, confirmó que trabajaba en la misma empresa que Amber, y me dijo que los había visto juntos 2 veces en un bar en Clem Street en noches en que Amber le había dicho que estaba con su hermana. Jill no sabía sobre la información financiera que Amber le había pasado a Rick. Cuando se lo dije, el silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. «Le diste los saldos de tu cuenta», dijo Jill finalmente, con detalle. «Durante varias semanas», respondí. Otro silencio. Luego, «Lo siento, Liam. Realmente lamento no haber dicho nada antes». Después de colgar, me senté en el porche trasero de Joel. Llevaba 5 días quedándome con él y miré el patio en la oscuridad. Jill me había dado algo valioso, un testigo fuera del círculo inmediato, alguien sin intereses personales en el resultado, que podía corroborar el cronograma. Le envié su información de contacto a Douglas Hall a la mañana siguiente con un resumen de lo que me había dicho. Lo que no me permití pensar fue en la otra cosa que subyacía a la llamada de Jill. Lo que no había dicho directamente, pero que estaba presente en cada palabra cuidadosamente elegida. No solo estaba pasando información como un acto de deber cívico. Había algo más cálido que eso en su voz, algo que la hacía sentir lo suficientemente incómoda como para ensayar lo que iba a decir antes de llamar. Lo noté. Lo guardé. Y mantuve toda mi atención exactamente donde debía estar, en Mason, en el caso y en los pasos que aún me quedaban por delante. Algunas cosas podían esperar. Presenté la demanda un lunes por la mañana. Hall presentó la petición de divorcio y la moción simultánea para la custodia temporal primaria de Mason a las 9:15. Al mediodía,
Amber había sido notificada en su oficina. Sé la hora exacta porque el notificador de Hal envió un mensaje de texto de confirmación y yo estaba sentado en mi camión fuera de un trabajo de repavimentación en la carretera del Condado 14 cuando llegó. Miré la pantalla por un momento, luego guardé el teléfono en mi bolsillo y volví al trabajo. Ella me llamó 4 veces entre el mediodía y las 2. Dejé que las 4 fueran al buzón de voz. Esa noche, fui a recoger a Mason de la guardería como de costumbre. Cuando entré en mi propio camino de entrada para buscar sus cosas, el coche de Amber ya estaba allí. Lo había esperado. Entré por la puerta principal y ella estaba de pie en la sala de estar, todavía con su ropa de trabajo, los papeles del divorcio en la mano, su cara haciendo algo complicado que se movía entre la ira y algo más cercano a una verdadera conmoción, como si no hubiera creído de verdad que lo haría. «Solicitaste la custodia», dijo. No fue una pregunta. Su voz era plana y despojada. «Solicité el divorcio y la custodia temporal primaria», respondí, dejando las llaves sobre la mesa. «Sí». Ella me miró fijamente. «Ni siquiera intentaste hablar conmigo primero». «Encontré tus mensajes hace 3 semanas, Amber», mantuve mi voz tranquila y pareja. «He estado hablando contigo todos los días desde entonces, y nada de eso era real». «¿Quieres contar eso como una conversación?» «Adelante». Su mandíbula se tensó. «Esto va a ser feo». «Va a ser honesto», respondí. «Eso es diferente». Ella dejó los papeles sobre la mesa de café y se cruzó de brazos. «No te voy a entregar a Mason, Liam. Él también es mi hijo». «Lo sé. Y el tribunal va a decidir qué es lo mejor para él basándose en el panorama completo, incluida la cuenta que abriste a su nombre hace 14 meses sin decírmelo». Algo se movió en su cara. No culpa exactamente, más bien como el rápido recálculo de alguien que acaba de darse cuenta de que el otro jugador tenía más cartas de las que pensaba. Se recuperó rápido, como siempre lo hacía. «Esa cuenta era para su futuro», dijo, levantando la barbilla. Casi sonreí. «Abierta el mismo mes en que comenzaron tus mensajes con Rick. Carol Pitts en la oficina de Hal tiene el historial completo de la cuenta». «¿Quieres explicarle ese cronograma a un juez?» «Adelante». Amber se quedó muy quieta. La habitación se sentía como en un lugar de trabajo cuando acabas de identificar el problema estructural y todos a tu alrededor entienden al mismo tiempo lo que significa. «Has estado planeando esto durante semanas», dijo. Y por primera vez, había algo crudo en su voz. No remordimiento, sino una genuina sorpresa por lo que me había convertido en el lapso de 3 semanas. «Me he estado preparando», le dije. «Igual que tú. La diferencia es que no usé el nombre de nuestro hijo para hacerlo». Ella tomó su teléfono y se dirigió al pasillo. «Voy a llamar a mi abogado». «Esa es la decisión correcta», le dije. Mientras ella hacía su llamada, fui a la habitación de Mason, empaqué una bolsa con su ropa, su perro de peluche, sus 2 camiones favoritos y todos los documentos que pude encontrar con su nombre, sus registros pediátricos, su tarjeta de vacunación, su formulario de inscripción en la guardería. Me moví de manera eficiente y silenciosa, como me muevo en un lugar de trabajo cuando el clima está cambiando y necesitas asegurar todo lo que importa antes de que llegue. Cuando Amber regresó al pasillo y vio la bolsa en mi mano, su expresión cambió de nuevo. «¿A dónde lo llevas?», exigió. «A buscarlo de la guardería y traerlo a casa de Joel», dije. «Mi abogado ya notificó al tribunal su residencia temporal. Todo está documentado y es legal». Ella se acercó, bajando la voz como siempre hacía cuando quería sonar razonable y en control. «Liam, no tenemos que hacer esto de esta manera. Podemos arreglar algo entre nosotros sin arrastrar esto por un tribunal». La miré por un largo momento. La mujer con la que me había casado, la mujer que se había sentado frente a mí en la mesa de nuestra cocina y me había dicho que la honestidad sería el cimiento de todo mientras ya llevaba 3 meses mintiéndome a la cara. «Probamos a tu manera», dije en voz baja. «Ahora estamos probando a la mía». Tomé la bolsa, salí por la puerta principal y conduje a la guardería a buscar a mi hijo. 3 días después de que presenté la demanda, Rick Slade me llamó. Estaba en un lugar de trabajo cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido, pero el código de área coincidía con la parte de la ciudad donde estaba la oficina de Amber.
Me alejé de mi equipo y contesté. Liam, su voz era tranquila, casi amigable, como si fuéramos dos tipos que se habían conocido en una barbacoa una vez. Creo que deberíamos hablar. No dije nada. Dejé que el silencio se extendiera. Él lo llenó. Mira, sé que toda esta situación se ha complicado. Esa no era la intención de nadie. Creo que si pudiéramos sentarnos como adultos, podríamos encontrar una manera de manejar esto que no arruine más vidas de las que ya ha arruinado. Observé a uno de mis chicos asfaltar una máquina a lo largo de la línea central de la carretera y mantuve mi voz completamente plana. ¿De qué vida te preocupas, Rick? Una breve pausa. Mi esposa no sabe nada de esto. Ahí estaba. Esa fue toda la llamada telefónica destilada en una frase. Rick Slade no llamaba para hacer las paces. Estaba llamando para negociar su propio control de daños. Ese no es mi problema, dije. Vamos, hombre. Su tono cambió, todavía controlado, pero con algo más tenso debajo. Estás pasando por un divorcio. Lo entiendo. Y estás enojado. Pero arrastrar a mi familia a esto no te ayuda. No te consigue nada. Ya pasó, le dije. Mi abogado contactó al tuyo ayer, y la abogada de tu esposa fue notificada esta mañana como parte del proceso de descubrimiento. Hice una pausa. Probablemente deberías hacer una llamada telefónica, Rick, pero no debería ser a mí. Comenzó a decir algo más. Corté la llamada. Me quedé allí un momento en el arcén de la carretera del Condado 14 con el zumbido de la maquinaria detrás de mí y el olor a asfalto fresco en el aire, y no sentí nada por Rick Slade excepto una limpia indiferencia final. Él había instruido a mi esposa sobre cómo engañarme. Él había recibido información detallada sobre las finanzas de mi familia, y ahora que los muros se estaban cerrando, querían hablar como adultos. Algunas cosas simplemente no se negocian. Esa noche, Joel me dijo que Amber lo había llamado 2 veces. Una al mediodía, otra a las 4. No había dejado mensaje ninguna de las 2 veces. Joel había bloqueado su número después de la segunda llamada y me envió un mensaje de texto para hacérmelo saber. Ella está buscando un ángulo, dijo Joel, pasándome un plato por el mostrador de su cocina. No encontrará uno aquí, respondí. 2 días después, recibí una llamada diferente. Esta vez de una mujer llamada Diane Kowalski, la esposa de Rick Slade. Era directa y serena de una manera que me indicaba que se mantenía entera por pura disciplina. Dijo que había recibido una notificación de su abogado esa mañana y que había pasado la mayor parte del día tratando de verificar lo que le habían dicho antes de llamarme. Había verificado lo suficiente. No llamo para hacer esto más difícil de lo que ya es, dijo. Solo quiero entender la línea de tiempo. ¿Cuándo te enteraste? Le conté no cada detalle, pero la forma general. Cuando comenzaron los mensajes, cuando Amber propuso el matrimonio abierto, cuando encontré el teléfono. Diane escuchó sin interrumpir. Me dijo que estaba trabajando hasta tarde las noches que veo en los correos electrónicos, dijo cuando terminé. Su voz no se quebró, pero se adelgazó ligeramente como lo hace una voz cuando la emoción está presente, pero se mantiene firmemente a raya. Tenemos una hija de 3 años. Pensé en Mason. Pensé en una niña de 3 años que aún no sabía lo que había hecho su padre. Lo siento, dije. Y lo digo por completo. Yo también, respondió Diane. Por si sirve de algo, y sé que ahora mismo podría no servir de mucho, quiero que sepas que pase lo que pase en estos procedimientos, no lo voy a proteger de ello. Él tomó sus decisiones. Él puede responder por ellas. Hablamos unos minutos más. Diane dijo que su abogado y el mío ya estaban en contacto. Antes de colgar, dijo una cosa más. Tu hijo tiene suerte de tener un padre que luchó por él. No tuve una buena respuesta para eso. Simplemente le di las gracias y me senté en silencio durante mucho tiempo después de que terminó la llamada. A la mañana siguiente, conduje temprano a la guardería de Mason y firmé un nuevo formulario de contacto de emergencia. Joel es el contacto de respaldo principal. La llamada de Diane todavía estaba fresca en mi mente. La directora de la guardería, una mujer llamada Pat, me apartó suavemente y me preguntó si todo estaba bien en casa.
Le dije que los padres de Mason se estaban separando y que quería asegurarme de que los protocolos de comunicación fueran claros sobre quién podía y quién no podía recogerlo. Pat asintió y actualizó el archivo en el acto. Sin drama, sin preguntas más allá de lo necesario. Solo una mujer haciendo su trabajo con cuidado porque un niño de 4 años dependía de las personas que lo rodeaban para que los detalles fueran correctos. Esa tarde, me senté con Mason en el porche trasero de Joel, comimos sándwiches y vimos a un cuervo intentar robar un trozo de pan del patio. Mason pensó que era lo más divertido que había pasado en la historia del mundo. Se rió hasta que tuvo hipo. Me senté a su lado bajo la luz de septiembre, viendo a mi hijo reírse de un cuervo. Y pensé, por esto estoy luchando. No por la casa, no por las cuentas, no por la satisfacción de ver a Amber y Rick enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho, aunque eso también vendría. Solo esto. Un niño de 4 años con hipo, completamente seguro. Completamente ajeno a la maquinaria que trabaja detrás de escena para mantenerlo así. El abogado de Amber hizo el primer movimiento agresivo un lunes, una moción argumentando que mi publicación en Facebook sobre el divorcio constituía acoso y demostraba inestabilidad emocional que debería considerarse en la evaluación de la custodia. Leí la presentación en la oficina de Hal y sentí algo cercano a la diversión. Hal estaba menos divertido, pero completamente imperturbable. Esto es una táctica de presión estándar, dijo, dejando los papeles. Esperan que te asuste y te impulse a un acuerdo antes de que el panorama financiero completo salga a la luz en el descubrimiento. No funcionará, pero quiero que estés preparado para la audiencia. La audiencia fue fijada para el jueves por la mañana. Usé mi ropa de trabajo, no un traje, no un disfraz, porque yo era un supervisor de la cuadrilla de carreteras del condado y esa era la verdad honesta de quién era. Gil me había aconsejado que no actuara nada. Solo que respondiera las preguntas directamente y dejara que el expediente hablara. La abogada de Amber era una mujer astuta llamada Karen Rhodes que se movía por la sala del tribunal con precisa confianza. Argumentó que yo había tomado una decisión unilateral de publicitar asuntos matrimoniales privados. Que la publicación había nombrado específicamente a Amber y que este tipo de reactividad emocional indicaba que no estaba en un estado lo suficientemente estable como para servir como padre con custodia principal. Cuando fue el turno de Hal, fue tranquilo y metódico. Ingresó en el registro la línea de tiempo del mensaje de Rick, el que instruía a Amber a proponer el matrimonio abierto como cobertura legal. Ingresó los datos financieros que Amber había compartido con Rick durante varias semanas. Ingresó los hallazgos de Carol Pitts sobre la cuenta de ahorros de custodia abierta a nombre de Mason. Y luego se dirigió al juez y dijo, simplemente, la publicación que hizo mi cliente fue un relato veraz de lo que le sucedió. La parte contraria le está pidiendo a este tribunal que penalice la honestidad mientras le pide que pase por alto 14 meses de engaño deliberado. El juez, un hombre compacto y sin prisa llamado Garrett, que parecía haber visto todas las variedades de disputas domésticas que el estado de Virginia Occidental podía ofrecer, tomó nota en su cuaderno y no dijo nada. Rhodes replicó. Argumentó que la publicación había causado daño profesional y personal a Amber y que mi encuadre de los hechos era unilateral. Hal la dejó terminar. Luego, su señoría, las dificultades profesionales de la parte contraria provienen de una queja formal presentada ante su empleador con respecto a una relación laboral que violó la política de la empresa. Esa queja fue presentada por el abogado de mi cliente como parte del proceso legal. No como un acto de represalia. La publicación, mientras tanto, no contenía declaraciones falsas. La verdad no es acoso. El juez se retiró por 20 minutos. Cuando regresó, denegó la moción. Señaló para el registro que la evidencia financiera ante el tribunal sugería un patrón de preparación de activos predivorcio que justificaba un mayor escrutinio y que la custodia principal temporal con el peticionario, yo, se mantendría en vigor a la espera de la evaluación completa de la custodia. Salí de esa sala del tribunal a la gris mañana de septiembre y me quedé en la acera por un momento solo respirando. Hal se acercó a mi lado y me estrechó la mano. Ella volverá más dura, dijo. Pero hoy fue nuestro. Asentí. No estaba celebrando. Estaba haciendo balance. Mason estaba a salvo. El registro estaba limpio. La verdad estaba escrita ante el juez. Esa noche, llamé a Jill Wolf para actualizarla porque me lo había pedido.
Escuchó todo y se quedó en silencio un momento cuando terminé. Me alegro, dijo. Realmente me alegro, Liam. Su voz tenía esa calidez otra vez, la misma calidez que había guardado hacía 2 semanas y me había dicho que podía esperar. Le di las gracias por todo lo que había hecho, le deseé buenas noches y me quedé un buen rato después de la llamada con la mano todavía en el teléfono. Algunas cosas podían esperar, pero quizás no para siempre. La evaluación de custodia tomó 4 semanas. La evaluadora era una psicóloga familiar llamada doctora Sandra Bass, quien trabajaba en su consultorio en Market Street. Se reunió con Amber y conmigo por separado, nos observó a cada uno con Mason en una sesión de juego estructurada, entrevistó a Joel como testigo de carácter y revisó la documentación que Hal había presentado, los registros financieros, la línea de tiempo de la propuesta de matrimonio abierto. Los mensajes. Fue precisa, tranquila y no reveló nada durante el proceso. Respeté eso. Mi sesión con Mason fue un martes por la mañana. Traje sus camiones favoritos y su perro de peluche y nos sentamos en el suelo de una sala de juegos neutral mientras la doctora Bass observaba desde el otro lado de la habitación tomando notas sin interferir. Mason construyó una carretera con bloques de espuma, me asignó el papel del equipo de construcción de forma natural y narró toda la operación con la autoridad de un niño de 4 años que había crecido viendo a su padre manejar obras. Seguí sus instrucciones exactamente. Cuando decidió que la carretera necesitaba un puente, construimos un puente. En un momento, me miró con total seriedad y dijo, «Papá, vas a estar en mi cumpleaños». Mantuví mi voz firme. No me lo perdería por nada, amigo. Él asintió como si eso lo resolviera y volvió a la carretera. Ese momento me costó más que cualquier otra cosa en todo el proceso. No los trámites legales, no las revelaciones financieras, no la audiencia judicial, un niño de 4 años construyendo una carretera de espuma y necesitando saber que su padre estaría allí para su cumpleaños. Llevé esa pregunta conmigo durante días. El informe del evaluador llegó un viernes. Hal me llamó antes de que yo siquiera hubiera tomado café. La recomendación era custodia física primaria para mí con generosos horarios de visita programados para Amber, fines de semana alternos, una noche por semana y feriados compartidos. Los informes citaron la rutina establecida de Mason bajo mi cuidado, la estabilidad de mi situación de vida, y en lenguaje clínico cuidadoso, preocupaciones sobre el juicio de Amber y el grado en que sus elecciones recientes habían interrumpido la estructura familiar. La abogada de Amber presentó una contraobjeción en 48 horas. Karen Rhodes argumentó que el informe no ponderó adecuadamente el papel de Amber como cuidadora principal de Mason durante el matrimonio. No se equivocaba en que Amber había estado presente y atenta. Nunca lo disputé. Lo que no podía rebatir era el plazo de 14 meses, la cuenta oculta o los mensajes de instrucción. Esos estaban en el registro ahora, permanentes e inequívocos. La semana antes de la audiencia final, Amber me llamó directamente. Respondí porque Hal me había dicho que documentara todo contacto directo y porque una parte de mí había estado esperando esta llamada desde la noche en que salí de nuestra casa. Quiero hablar, dijo. No a través de abogados. Solo nosotros. Estoy escuchando, respondí. Ella se quedó en silencio por un momento. Y cuando volvió a hablar, la agudeza había desaparecido. Lo que la reemplazó fue algo que no había escuchado de ella en mucho tiempo. Algo que sonaba casi genuino. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que no me vas a perdonar. Y no te lo pido, pero Mason nos necesita a los dos, Liam. Lo que sea que te hice, él no hizo nada. No debería perder a su madre porque yo tomé malas decisiones. Me quedé con eso. Era lo más cierto que me había dicho en más de un año. Nadie te está apartando de Mason, le dije. Nunca quise eso. Lo que quería era que fueras honesta conmigo, y elegiste no serlo. Eso tiene consecuencias. Pero las consecuencias son entre tú y yo, no entre Mason y su madre. Ella exhaló. Una larga y temblorosa respiración. La oferta de acuerdo que envió Hal, continué. Es justa. Refleja la realidad financiera, incluida la cuenta que abriste a nombre de Mason, de la que el tribunal ya sabe. Fírmala. Deja de hacer esto más difícil de lo necesario. Por su bien. Otro largo silencio.
Luego, ok. Eso fue todo, una palabra. Pero por la forma en que lo dijo, supe que lo decía en serio. El acuerdo se firmó 8 días después. Me quedé con la casa, comprada antes del matrimonio y documentada como tal. La cuenta conjunta se dividió con la parte de Amber reducida proporcionalmente para compensar los fondos desviados. La cuenta de ahorros de custodia a nombre de Mason se transfirió completamente a un fondo educativo supervisado por el tribunal, accesible solo cuando él cumpliera 18 años. Amber conservó su automóvil y sus ahorros personales. Rick Slade fue despedido de la empresa de Amber 2 semanas después de que se presentara la queja formal. Recursos Humanos había revisado los registros de comunicación de la empresa y encontró pruebas de la relación realizada en dispositivos de trabajo durante el horario laboral. Su propio matrimonio tampoco sobrevivió a la divulgación. Diane Kowalski presentó la demanda dentro del mes, citando el mismo patrón de engaño que confirmó durante nuestra llamada telefónica. Amber finalmente dejó la empresa de suministros médicos. Me enteré por Jill que había aceptado un puesto en una empresa más pequeña al otro lado de la ciudad y que estaba alquilando un apartamento a unas 4 millas de la casa. En su primer fin de semana programado con Mason. Lo trajo de vuelta el domingo por la noche con un nuevo oso de peluche y una mirada en su rostro que estaba entre el remordimiento y el agotamiento particular de alguien que ha terminado de pagar una deuda muy grande y no está segura de lo que vendrá después. Mason corrió hacia mí en la puerta. Papá. Mamá me trajo un oso. Se llama Camión. Nombre perfecto, dije, y lo dije en serio. Miré a Amber por encima de su cabeza. Ella me devolvió la mirada. No había palabras para ese momento que no hubieran sido demasiado o demasiado poco. Simplemente asentí y ella asintió de vuelta y se fue en su coche. 8 meses después de la firma del acuerdo, regresé al mismo tramo de la carretera del Condado 14 donde había estado parado cuando Amber fue notificada. Una sección diferente de la carretera, una nueva asignación de equipo, pero la misma luz plana de octubre, el mismo olor a diésel y tierra removida. El mismo ritmo de un trabajo que tiene un comienzo claro, un proceso claro y un resultado final claro en el que puedes confiar cuando está terminado. Siempre me gustó eso de este trabajo. Puedes ver lo que construiste. Puedes conducirlo. Mason había empezado el preescolar ese otoño. Me informó el primer día que su aula tenía una esquina de bloques de construcción que, según su evaluación profesional, carecía seriamente de camiones de volteo. Le dije que lo investigaría. Su maestra, una mujer paciente llamada señora Beckett, me envió una foto 3 días después de un pequeño camión de volteo amarillo que había aparecido en la esquina de bloques. No solo una foto. Eso resumía el efecto de Mason en el mundo. Un viernes por la noche de octubre, Jill Wolf y yo cenamos en un pequeño restaurante italiano en Green Street. Era la tercera vez que cenábamos, la segunda vez que ella conducía. La primera vez que cualquiera de los dos había reconocido en voz alta que era una cita, aunque ambos lo sabíamos desde hacía tiempo. Jill era fácil de llevar, de la manera en que la comodidad real es fácil, no sin esfuerzo, no sin su propio peso, pero genuina. Ella había estado en medio de mi peor año y había elegido lo correcto y difícil sobre lo fácil o lo incorrecto. Eso significaba algo para mí que aún no tenía una forma clara de articular, pero no necesitaba articularlo esa noche. Comimos pasta y hablamos sobre la diplomacia de los camiones de Mason y su nuevo trabajo y un viaje por carretera que había estado pensando en hacer. Y fue bueno. Simple y bueno. Al subir al coche después, ella se inclinó y me tomó la mano. La dejé. Y nos quedamos allí un momento en el aparcamiento, en el fresco aire de octubre. 2 personas al otro lado de cosas difíciles que se aferran sin complicarlo. Pensé en lo que Joel había dicho aquella primera noche en la mesa de su cocina, ella no era la adecuada para ti. Sabía que tenía razón. Incluso antes de admitirlo, lo que aún no sabía era que el final de las cosas equivocadas a veces te pone en el mismo lugar que algo que vale la pena construir. No soy un hombre que hable de sentimientos como otros hombres. Soy un hombre que aparece, hace el trabajo y construye cosas que duran. Lo que sé a mis 42 años, con un hijo que nombra sus osos de peluche como vehículos de construcción y un trabajo que me deja tierra honesta en las manos al final de cada día, es esto, una base lo es todo. Puedes verter la estructura más impresionante del mundo sobre terreno movedizo y eventualmente fallará, siempre.
Sin excepción, haz bien la base. El resto sigue. Le apreté la mano a Jill y ella me la apretó y nos fuimos a casa en la oscuridad de octubre.